México, ese inmenso país, acaba de elegir a su primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, una científica que se metió a la política desde tiempo atrás de la mano de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, y quien reporta una de sus más grandes victorias con el triunfo de Claudia Sheinbaum, porque era su candidata, la que él puso a dedazo, que era la forma como se elegían o se escogían en el PRI los candidatos. El presidente de turno escogía a quien iba a sucederlo a dedazo, y eso era lo que sucedía en las urnas. En esta ocasión, el dedazo lo hizo AMLO como jefe máximo de Morena y de una coalición que está integrado por varias colectividades progresistas de izquierda, aunque son muchos los analistas que definen a AMLO no como un presidente de izquierda, sino como un populista y como un político que tiene ideas progresistas para unas cosas, pero que expone ideas de derecha para otras. El triunfo de Claudia Sheinbaum y de la coalición política que lidera el presidente AMLO fue avasallador. Arrasó no solamente con el premio mayor, que es la presidencia, sino que aumentó considerablemente su poder en las 32 entidades federativas que integran a México, porque pasó de gobernar 4 estados en 2018 a 24. Y además triunfó en la Ciudad de México. Morena, que es el partido del presidente AMLO, triunfó incluso en un estado tradicionalmente conservador como Yucatán, pero además consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y está cerca de conseguirla en el Senado. Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad. El hecho de que por primera vez un país como México elige a una mujer presidenta, un acontecimiento importante para las mujeres en América Latina y para la política en general, hizo olvidar que estas fueron las elecciones más violentas que ha tenido México en su historia reciente, con más de 70 candidatos asesinados por los diferentes grupos de narcos. Incluso horas antes del inicio de los comicios, el mismo domingo, se registraron cerca de 3 asesinatos de candidatos, todos ellos perpetrados a balazos. A pesar de los altísimos índices de violencia que vive México, AMLO y su coalición de gobierno lograron salir avante y ganar estas elecciones con su candidata Claudia Sheinbaum. Sin embargo, los desafíos que enfrenta la nueva presidenta son de tal dimensión como su hazaña electoral. Para hablar sobre lo que significa para México, para América Latina, para las mujeres y su lucha por participar en los altos puestos del poder, invitamos a Mónica Tapia, cofundadora de AUNA, una estrategia hecha por mujeres en México, con el fin de impulsar su presencia en la política y en los altos puestos. Con ella hicimos un análisis sobre lo que significa la llegada al poder de Claudia Sheinbaum para la democracia de México, para la lucha feminista de las mujeres, que en México impulsaron
políticas como la de la paridad en los cargos públicos, que permitió la entrada cada vez más de mujeres y que sin duda alguna tiene mucho que ver con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Pero no solo hablamos de las buenas noticias, sino también de los claros oscuros, de las dudas que genera el hecho de que siempre Claudia Sheinbaum ha hecho política a la sombra de AMLO. Y muchos son los analistas que se preguntan si lo va a seguir haciendo como presidenta. Bienvenida, Mónica. De nuevo es un privilegio tenerte aquí en A Fondo. Hola María Jimena, me encanta estar aquí a fondo de nuevo. Gracias por la segunda invitación y pues para hablar de estos temas emocionantes y también sus claroscuros. Vamos a tratar de desglosarlos en eso. ¿Qué significa para México y para las feministas que estuvieron detrás de tantos proyectos que impulsaron la participación de la mujer en la política, el triunfo de Claudia Sheinbaum? Yo diría que es muy importante, pues porque después de 200 años vamos a tener a la primera presidenta en México. Sabíamos que íbamos a tener una presidenta porque no solo Claudia era la candidata, sino también Xóchitl, otra mujer en otra coalición. Y sabíamos, nos estábamos preparando ya desde hace muchos meses con estas dos candidatas. Por las encuestas recientes sabíamos que Claudia llevaba una clara ventaja y pues también es una ratificación, digamos, de Morena, del partido del actual presidente, que gana con una inmensa mayoría, no solo Claudia, sino también Congreso, Senado y varias gobernaturas. ¿Por qué México o por qué también nos emociona y por qué América Latina valdría la pena? Porque fue impresionante ayer, María Jimena, ver en las boletas a tantas mujeres. Yo voté por 6 puestos. En México tenemos un sistema, digamos, presidencial y de ayer fue la elección más grande de la historia, 20,000 cargos votamos, entonces eran pues muchísimas, bueno, eran 6 boletas las que yo voté en mi caso, por todas voté por mujeres. Y en algunas boletas, por ejemplo, en algunos estados, las gobernadoras, había también varias mujeres, entonces iba a quedar una mujer. Y esto es gracias a la paridad. Entonces también tener la primera presidenta de la República es como el último eslabón que quedaba de este lugar de romper el techo de cristal, porque tenemos presidenta de la Suprema Corte, autoridad electoral presidenta, secretaria de Gobernación mujer. Es decir, estamos llenas de mujeres poderosas y el último cargo que faltaba de ser ocupado por una mujer era este. Pero llega con ella muchas mujeres. Y sí decir también que desde la oposición, desde el propio partido Morena, en los distintos niveles de gobierno a nivel municipal y a veces también esos niveles municipales, estos gobiernos locales de caciquismos, patriarcales, son fundamentales. Entonces, creo que estamos contentas porque es un triunfo de una primera presidenta, pero es un triunfo de la paridad, y eso hay que decirlo. ¿Por qué no nos explicas, Mónica, qué significó la paridad, la ley de paridad que se impuso desde tiempo atrás en México, que impuso la paridad en los cargos del Estado y que yo creo que es uno de los grandes avances que tuvo el feminismo, la lucha de la mujer en México? En Colombia, por hacer una simple comparación, estamos todavía en la etapa inicial, que es la ley de cuotas, que establece que debe haber por lo menos un porcentaje que tiene que cumplirse de mujeres en los cargos públicos. Estas políticas que están diseñadas para abrirle campo a la mujer en la política, en México comenzaron con la ley de cuotas, pero rápidamente y gracias a la presión hecha por el movimiento feminista de México, se logró aprobar la ley
de paridad que establecía la participación de las mujeres en un 50% para los cargos públicos. Según Mónica Tapia, el triunfo de Claudia Sheinbaum, como lo demuestra el hecho de que hay muchísimas mujeres, no solo en la política, sino en la rama judicial, liderando esos sectores, se debe principalmente al éxito de la ley de paridad. Miren cómo lo explica aquí. Pues la paridad empieza justamente con las cuotas en los 90s, con el 20%, después sube al 30% de pedir candidaturas de mujeres. Después hay un aumento de las mujeres que entran en distintos partidos y una alianza interpartidista de estas mujeres que se llama Mujeres en Plural, y hay que darle el nombre y el crédito correspondiente porque hoy es un gran día gracias a ellas. Se unen de distintos partidos para decir impulsemos la paridad. La paridad quiere decir 50% mujeres, 50% hombres. Pero lo que han hecho Mujeres en Plural no es solo haber impulsado este tema de, digamos, la cuota, sino haber litigado casos fundamentales para que también llegaran sanciones a los partidos cuando no ponían a las mujeres bajo esta paridad. Entonces, haber hecho, digamos, sancionable y obligatorio a los hombres y a los partidos de los hombres, y esto ha llevado a que pues, los partidos tengan que cumplir. Litigado y además hecho pues algo que lo llamamos la filigrana institucional, porque es una serie de lineamientos y de acuerdos y demás, por ejemplo, para que en las listas vaya mujer-hombre, mujer-hombre, o para que las mujeres vayan también en distritos ganadores. ¿Por qué? Porque antes pues las ponían hasta abajo de las listas y entonces los hombres llegaban con los porcentajes de votación, pero no las mujeres, o porque los hombres ganaban los distritos del partido, pero a las mujeres las ponían en estos distritos perdedores. Entonces, esta serie como de litigios, de lineamientos y de estar ahí un poco impulsándolo y desde los distintos partidos ha hecho que la paridad finalmente se cumpla, no solo en candidaturas y en representación, cargos de representación electoral, como ya decíamos, lo que votamos ayer, sino también en los gabinetes paritarios, y esto quiere decir incluso también en el Poder Judicial. Por eso tenemos, o en los organismos autónomos, que es como la autoridad electoral. Entonces tenemos muchos espacios colegiados donde también hay mujeres y hay hombres, como el caso del Pleno de la Suprema Corte, y después también las alternancias en la presidencia. Entonces, no, pues ya fue muchos años presidente de la Suprema Corte hombres, ahora toca mujer, ¿no? Eso es lo que ha estado también sucediendo y llegamos hoy, pues por eso con tantas mujeres, porque hay mujeres en los gabinetes, en estas autoridades electorales que han peleado mucho porque estos lineamientos se cumplen. La verdad también ahí las mujeres, digamos, de las autoridades electorales muy bien preparadas, muy técnicas, han sido aliadas de este movimiento feminista adentro de las instituciones. Y las propias candidatas, pues vienen de esta, o sea, candidatas y hoy presidenta, vienen de ser producto de esta paridad. O sea, nuestra actual presidenta electa ya fue jefe de gobierno, es una especie de gobernadora de la Ciudad de México, estuvo antes en la administración pública. Xóchitl, digamos, la de la coalición de oposición, venía también de ser senadora, producto también de la paridad. Entonces, contaban ya con buena experiencia política por haber ocupado estos puestos abiertos por la propia paridad. Mónica, no solamente en el domingo pasado México eligió por primera vez a una mujer como presidenta, a Claudia Sheinbaum, sino que arrasó en las elecciones federales y también las elecciones de Congreso. ¿Cómo entiendes tú ese espaldarazo que se le dio a el presidente AMLO? Sí, bueno, claro, justamente Morena, como cualquiera de los partidos del sistema político actual mexicano, debe de cumplir con la paridad. El caso de Clara Brugada, que ella es, digamos, lo que era antes Clara
Claudia Sheinbaum, o sea, una especie de gobernadora de la Ciudad de México, es una especie, se llama jefa de gobierno oficialmente, pero es una especie de gobernadora de una gran ciudad, 9 millones de habitantes y zona metropolitana. Vivimos 21 millones de personas, es casi un país, ¿no? Lo que se va a gobernar en ese sentido. Ella viene de una decisión justo porque necesitaba Morena poner a 5 mujeres y 4 hombres a nivel de las gobernaturas. Entonces fue como un arreglo de dónde ponía a las mujeres y pues acabó poniendo, bueno, incluso Rocío Nales en Veracruz, que es el, digamos, segundo o tercer estado con mayor población, también gana una mujer. Morelos gana una mujer, e incluso gana una mujer en Guanajuato del PAN, digamos, de la derecha. Y en ese estado, es un estado muy conservador, es un lugar como en el centro del país, pero ahí la boleta eran puras mujeres para gobernadoras. Entonces gana la derecha, pero gana una mujer de derecha. ¿Qué es una mujer de derecha? Si no lo pondría como muy, o sea, no extremadamente conservador, está como en el centro derecha. Pero eso es paradójico. También Guanajuato tendrá su primera mujer gobernadora, como estos otros estados, Veracruz, Morelos. Ciudad de México ya habíamos tenido, esta es nuestra tercera jefa de gobierno, una que fue nombrada interina hace muchos años, Claudia Sheinbaum, y actualmente Clara Brugada. ¿A qué se debe ese impresionante respaldo que tuvo AMLO en estas elecciones? Lo pregunto porque pues, es evidente que hay unos altísimos índices de violencia que están afectando a este país, que parecen que ni siquiera le hicieron mella a AMLO. También hay una especie de fatiga económica que ya comienza a sentirse, que tampoco parece haberle hecho ninguna mella a AMLO. ¿Cuál es esa receta que lo tiene además, según las encuestas, con unos índices de popularidad que ya envidiaría a Gustavo Petro? Pues es una combinación entre varios de lo que hace López Obrador. Uno comunica con una narrativa sumamente sencilla, esto que llega al pueblo todos los días, varias horas, o sea, comunica, no gobierna, él comunica. Cuenta su versión de... Por la mañana, en la misión que tiene, todos los días. Todos los días en la mañanera se llama, es esta conferencia de varias horas por la mañana. Y eso, comunica muy bien, una enorme cantidad de programas sociales, sobre todo de lo que pudiera ser una pensión universal, que en realidad son apoyos a adultos mayores, pero es enorme, más de 20 millones de personas tienen estos programas, y unos apoyos a jóvenes en el otro lado de becas. Entonces es mucha gente con apoyos económicos. Y un tercer tema, pues también el salario mínimo subió. Es una iniciativa de varios grupos de sociedad civil, de partidos incluso de oposición, que él ha capitalizado como un logro suyo el que haya subido el salario mínimo. Y eso la gente lo siente, ¿no? Se entiende que tiene más dinero por los apoyos y por el salario mínimo, que está más alto. Sin embargo, en un contexto económico macro, pues no tenemos crecimiento económico, está cada vez haciéndose más pequeño. El gobierno tiene una deuda enorme y hay un déficit fiscal gigantesco, sobre todo por la industria petrolera. O sea, estamos subsidiando en nuestros impuestos la industria petrolera que López Obrador quiere rescatar y que piensa, pues él creció en los 70s en una región petrolera, entonces en su imaginario piensa que invirtiéndole esta industria petrolera no sé qué va a pasar. Entonces estamos subsidiando y tirando a la basura millones y millones de dólares en esta pues industria que debe desaparecer. Entonces también este tema, yo creo que no solo de las drogas, sino del petróleo y la transición energética y climática, es fundamental que México lo logre, y pues ver a Colombia nos esperanza en ese sentido para lo que puede llegar a ser el siguiente gobierno. ¿Quién es Claudia Sheinbaum, Mónica? Ella es física, estudió física, después estudió un doctorado en ingeniería ambiental en Stanford. O sea, es una
experta, algunos medios la han puesto como experta climática, yo no creo que lleguemos a tanto, pero sí tiene una formación, digamos, de las ingenierías y de esto de las ciencias duras. Ella entró a la política siendo líder estudiantil junto con su ex esposo y un grupo de cuadros que ahora están gobernando en Morena. Y sobre todo, creo que su papel más relevante fue secretaria de Medio Ambiente con López Obrador cuando él gobernó esta ciudad, cuando fue jefe de gobierno de Ciudad de México. Ahí es donde empiezan un poco las contradicciones de Claudia, y algunos medios la retratan esto como la científica climática de izquierda feminista que va a gobernar la ciudad y el país. Yo creo que no, o sea, ahí es donde empezamos a ponerle matices. Ella siempre ha estado detrás de la sombra de López Obrador, incluso este tema de haber sido su secretario de Medio Ambiente. Lo primero que hizo, y por lo que la recordamos, es que construyó una autopista, un segundo piso que destrozó ambientalmente y vehicularmente y el tránsito de esta ciudad, donde no le tocaba. Ella no era secretaria de obras, pero ella como secretaria de Medio Ambiente, como sus secretarios de obras y toda la gente ahí decía, esto es una locura, nosotros no lo vamos a hacer. Ella levantó la mano y dijo, lo que usted diga, señor López Obrador, yo voy a hacer el segundo piso, así le llamamos a esta autopista. Y uno es muy paradójico, ¿no? Que como secretaria de Medio Ambiente construyas autopistas para el auto particular y destroces. Por si el tráfico de esta ciudad es terrible, bueno, desde entonces es 3 veces peor. Y así ha sido un poco como que lo ha seguido en esta búsqueda de la presidencia de 3 sexenios, 3 votaciones, fueron 18 años que tardó López Obrador en buscar la candidatura y no ganar hasta que la ganó. Y Claudia siempre fue como su alfil detrás, uno de sus alfiles. Entonces sí es un cuadro de Morena desde hace muchísimos años. Fue jefa de gobierno, poco impuesta por López Obrador también. Digo, hay un método de una supuesta encuesta, pero ella evidentemente pues no era tan claro la preferencia. Y actualmente esta candidatura que ganó dentro de la propia Morena, igual fue un poco, nosotros en México tenemos esta expresión que se llama el dedazo, que era de hace muchos años del PRI. El PRI, para los que nos están escuchando, fue este partido mexicano que gobernó este país 60 años y que solía recurrir al dedazo, como bien lo dice Mónica Tapia, para elegir a sus sucesores. Y funcionaba como ya lo he explicado. El presidente de turno estudiaba muy bien quiénes podrían ser sus sucesores y al dedazo pues lo nombraba. Y siempre ganaba el del dedazo. Así pudo gobernar el PRI 60 años a México. AMLO nació en el PRI, se hizo en el PRI y fue mucho tiempo después que decidió salirse de ese partido, hacer rancho aparte e iniciar una nueva carrera política que lo llevó finalmente, después de muchos esfuerzos y muchas derrotas, a ser presidente. López Obrador, ya de presidente, volvió al dedazo. Exactamente, estamos viviendo un poco este dedazo de López Obrador, de su sucesora. Y aunque ella es una mujer, y esto es aquí los contrastes y contradicciones, ella es una mujer inteligente, capaz, hace una buena política. O sea, yo creo que hay un grandísimo peso de lo que acaba de suceder por este dedazo y por esta ayuda y por esta sombra con la que crece detrás de López Obrador. Es una política muy disciplinada a lo que López Obrador diga, y López Obrador sin duda le ha ayudado a lo largo de su carrera política. Sobre Claudia Sheinbaum hay muchas incertidumbres. Una de ellas es si va a seguir gobernando a la sombra de López Obrador o si se va a salir de ella. ¿Alguna reflexión al respecto, Mónica? Sí, yo creo que esa es la segunda gran interrogante, María Jimena. Déjame decirte la primera, que es con la que amanece. Bueno, ayer nos fuimos a dormir
creo que es la preocupación más grande de todos, y es que Morena gana en las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, una mayoría absoluta. Es decir, puede hacer reformas a la Constitución con esta mayoría absoluta, y no solo Claudia, sino López Obrador mismo antes de irse. López Obrador se va el 1 de octubre, es cuando Claudia Sheinbaum asume su cargo de presidenta. Sin embargo, el Congreso y el Senado toman posesión el 1 de septiembre. Entonces, hay un mes, septiembre, que estamos un poco en la zozobra de ¿y ahora qué va a pasar? Porque él ya venía anunciando una serie de cosas como deshacerse de la Suprema Corte, deshacerse del INE, deshacerse del Instituto de Transparencia, que ha sido también ejemplo, la ley de transparencia que tenemos ha sido ejemplo y modelo para toda América Latina, deshacerse de la Comisión de Derechos Humanos, y hacer una serie de reformas que él dice que es con lo que se quiere consolidar en un mes con esta mayoría absoluta. Eso es con lo que amanecimos, como decía, alguien nos decía, es que quiero estar contenta por tener por primera vez una presidenta, pero al mismo tiempo me acuerdo de todo esto y, como dice la rana René, se me pasa la felicidad y me pongo triste. Entonces, esa es la primera preocupación. La segunda sí es que va a ser Claudia, ya con estas mayorías, ya que asuma, pero creo que antes es qué vamos a hacer en este periodo de mucha zozobra, mucha incertidumbre, porque pues aquí se juega nuestra democracia, nuestro equilibrio de poderes, nuestra autonomía de la Suprema Corte, o sea, enormes cosas que tú sabes que en América Latina pues es lo que hace que se vaya un país hacia un lado o hacia el otro, ¿no? En términos de autoritarismo y democracia. Una de esas reformas que está planteando López Obrador es la de elegir a las altas cortes en las urnas. Una propuesta populista, desde luego, que desata toda suerte de inquietudes, porque de aprobarse es muy probable que si se hacen elecciones con el triunfo que acaba de tener AMLO y su grupo político, los magistrados que se elijan para esas cortes, pues van a ser todos, o en su gran mayoría por lo menos, del grupo de AMLO. Mónica Tapia explica aquí en A Fondo por qué existe el temor de que estas reformas puedan pasar en el Congreso antes de que se posesione Claudia Sheinbaum el 1 de septiembre. Sí, lo que él quiere es, digamos, que el pleno actual de la Corte se vaya y que elijamos a los ministros de la Corte por voto popular. Imagínate lo que va a ser eso. Y no solo a la Corte, sino al Tribunal Electoral, que es parte del Poder Judicial, pero que es el que dirime todas estas controversias cuando hay conflictos electorales. Y que actualmente tenemos un Poder Judicial, o sea, como todo, ¿no? Muy reformable, o sea, muy elitista, con muchos problemas de sesgos también, pero sumamente técnico y especializado. Entonces, el hecho de que de pronto tengamos que ir a votar ministros de la Corte y del Tribunal Electoral es totalmente una captura de su partido y de con esta fuerza electoral, de lo que él quiera poner ahí. Ayer Claudia dio un mensaje breve, importante, diciendo: me preocupa la legalidad, me preocupan las libertades, voy a gobernar para todos. O sea, ese típico mensaje como de centro y de unidad que da después de una gran polarización, una elección muy polarizada. Pues sin embargo, sí, amanecimos así con el tema de me quiero emocionar, pero no puedo, ¿no? La otra reforma que tiene con el corazón arrugado a muchos mexicanos tiene que ver con la propuesta de traspasar, óiganme bien, la Guardia Nacional, que es la policía civil
a SEDENA, que es la Secretaría Nacional de la Defensa, el equivalente a lo que aquí sería el Ministerio de Defensa Nacional. Para nosotros puede que eso no sea noticia, porque en Colombia, por cuenta de las distorsiones que nos dejó el conflicto, la policía forma parte del Ministerio de Defensa. Pero en las democracias normales eso no sucede. La policía es siempre un órgano aparte que está más vinculado con los ministerios de la política, porque la policía es un cuerpo que protege a la sociedad civil. La idea de traspasar la Guardia Nacional a lo que sería en México el Ministerio de Defensa, pues lo que hace es militarizar aún más la policía. Mónica, AMLO ha dicho que esta propuesta va dirigida precisamente a mejorar la lucha contra el narco, para evitar que la Guardia Nacional se corrompa. ¿Qué opina usted de esta reforma? ¿También le preocupa? Lo que tenemos es que, digamos, con la violencia que hay en México, la inseguridad, digamos, los cárteles de las drogas vueltos totalmente impunes y bueno, manejando elecciones, también hay que decirlo. Yo me acuerdo hace mucho cuando decían la narcopolítica y esto que como que esa parte hace muchos años no lo entendía. Era la discusión de Colombia y yo así oía estos seminarios donde se hablaba de esto y decía cómo en la Asamblea Constituyente entraba el narco. Bueno, hoy estamos viviendo eso, María Jimena, de una manera francamente preocupante, y no solo es con un partido, o sea, Morena, sino con los varios partidos que tenemos. Y uno de pronto ve cantidades de dinero y movilizaciones o incluso muchos asesinatos y amenazas a candidatos. Déjame decirte que acabamos de vivir algo así como entre 3,000 renuncias de candidaturas, que eso es insólito en este país. Hay alrededor de 70 candidatos muertos, sobre todo a nivel municipal. Y lo que nos narran muchas, incluso mujeres, es yo antes de lanzarme a ser candidata tuve que irle a pedir permiso al narco, o sea, al cártel que controlaba este territorio. Entonces, este es el panorama de incertidumbre y de violencia y de inseguridad. Y desde hace muchos años, México ha estado tratando de pensar en cómo resolver esto y, digamos, se ha militarizado. O sea, la verdad es que las tropas, el ejército, en lugar de cumplir una función de defensa de la soberanía y de las fronteras, que es para lo que fueron hechos los ejércitos, está patrullando las calles, está volviéndose una especie de sustituto de las policías, sin que esto, o sea, es muy claro también que hay vínculos entre el narcotráfico y el ejército, o sea, no es más limpio, está muy claro que están ahí también como cómplices, pero no solo ha sido la seguridad, sino que López Obrador también les ha dado las aduanas, los puertos, los aeropuertos, la construcción de obra pública muy importante, y digamos desde sociedad civil y de algunos partidos se trató de decir, bueno, que esto no se legalice, que esto sea como, o sea, que no esté ahí en la Constitución, que no esté en las leyes. Y se ha evitado esto, y entonces se ha logrado que incluso la Suprema Corte, a quien ha dicho, la seguridad debe de quedar en manos civiles. O sea, esa es la frase. Sin Suprema Corte y con una mayoría abrumadora, esto que tú dices de que pase a SEDENA quiere decir que el mando de la Guardia Nacional, o sea, de las fuerzas de seguridad, quedaría en manos militares. Y esto es una especie, digo, también para América Latina es la militarización de regreso, digamos, sin golpe de Estado, pero es darle al ejército de manera legal una cantidad de poder que ya de por sí lo tiene. Entonces esa es otra de estas reformas de este mes que nos preocupa mucho, y después que llegue Claudia, ella también ha hablado de la consolidación de la Guardia Nacional. Ahí nunca sabemos si es, ¿qué quiere decir esto? Porque no dice civil o militar, nada más dice ahora consolidación, pero ese es uno de estos grandes temas que nos atraviesa. López Obrador, desde que llegó al poder, planteó una política al narco
que es muy distinta a la que tiene hoy. Su lema en su momento fue abrazos, no balazos. Aquí hay violencia que necesitamos acabarla, pero no con la ley de el talión, no, como quieren los conservadores, diente por diente, ojo por ojo, así nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. No, hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia. No les gusta, no me importa que no les guste cuando digo abrazos, no balazos, porque estoy seguro que si atendemos las causas, sí, la gente tiene para vivir con justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza, si todos tenemos la oportunidad de estudiar. De esa manera vamos a ir enfrentando el flagelo de la violencia. Hoy la política es de total confrontación, hecho que le ha permitido al ejército y a los militares ganar un poder en esta guerra contra el narco, repitiendo todos los errores que Colombia hizo en su guerra contra los carteles. Mónica Tapia explica cómo la política contra el narco de López Obrador no ha funcionado y que por el contrario ha sido un fracaso, y aspira a que su sucesora Claudia Sheinbaum la cambie y que siga más bien la ruta que ya emprendieron otros países como Colombia con Gustavo Petro. Yo creo que no, ha sido que, ya está totalmente, digamos, el narco con tanto dinero que se metió a la política. De alguna forma antes, María Jimena, estaban como, no te digo que separados, porque siempre el narco estuvo ahí comprando policías y presidentes municipales, legisladores, pero ahora se hace en tal cantidad y en tal visibilidad, también podríamos decir. Incluso llama la atención, por ejemplo, cuando uno ve los asesinatos de candidatos, ¿en dónde son? Y resulta que los estados, digamos, con mayor narcotráfico, que son ciertos estados que tienen estas rutas hacia exportación hacia Estados Unidos, en el Pacífico y en el Golfo, ahí no hay ninguna violencia, ahí no hay asesinatos. Entonces, ahí hay una complicidad tan clara y tan previa antes, casi que no importa matar al uno o asesinar al otro, ¿no? Ya van de la mano. Y así, y sí, esto que hablas, creo que tú lo lees con lentes de Colombia, es cierto, ¿no? Que el progresivismo o la izquierda va a traer estas otras soluciones más de paz y de pacificación. En México no ha sucedido tal, incluso diríamos que aunque López Obrador supuestamente es de izquierda, él ha sido el presidente más militarizador de México. Entonces eso es muy de derecha. Por eso este tema de votar derecha o izquierda es muy complejo, ¿no? Incluso te diría también, nuestra derecha no es una derecha, pues no es una derecha autoritaria, sino que viene más de este mundo como cívico, de los 50, es como una centro derecha, pero también ahorita está polarizante porque dice nos vamos a convertir en Venezuela, en la Cuba, y decimos, no, estamos convertidas en una especie de Brasil, autoridad, mucho más militarista y de derecha que de izquierda, ¿no? Entonces esos lentes son complejos, tenemos más bien un gobierno muy populista, eso es lo que es, con estas soluciones fáciles y autoritarias, por eso le ha gustado el ejército a López Obrador, porque claramente no se le cuestiona, no tiene que cumplir leyes de transparencia, no tiene que licitar, todos estos temas que existen en términos de la legalidad y procesos democráticos, con el ejército ha sido como, no tengo que negociar con nadie, ni le tengo que rendir cuentas a nadie, lo está haciendo el ejército. Y ya, listo. AMLO estuvo aquí en Colombia
cuando Gustavo Petro presentó la nueva política contra las drogas. Y lo que vimos aquí es que él no estaba muy de acuerdo con acabar con el prohibicionismo y que por el contrario, él quería seguir en la estrategia del prohibicionismo. ¿Es así o no? Exacto, y él es una persona muy conservadora en esa agenda. Como que no le ha tocado lidiar con el narco de veras a ratos, y pues esto se lo deja al ejército, se hace el que no sabe, no escucha. Pero yo creo que pues sí vamos a tener una presidenta diferente. Tiene ella a quien fue su coordinadora de asesores, que trabajó muchos años en Naciones Unidas, con muchísima experiencia. Tenemos actual una secretaria de Relaciones Exteriores con muchísima experiencia. Entonces tendré un equipo muy interesante justo para trabajar, y los grupos de sociedad civil le llevan la vanguardia en términos de cabildear a Naciones Unidas y de hacer varias propuestas ahí. Y yo creo que ahí yo sí diría que ojalá la haga. Es una apuesta muy interesante, es una apuesta que pacificaría por lo menos una parte del país, convirtiéndolo en mercado legal, muy necesario, de opioides para el mundo. Resolvería un tema de desarrollo regional en muchos lugares del país que están vueltos, o sea, es donde ahorita más asesinatos hay, mayor violencia. Ahí se podría hacer una cosa muy interesante usando estos temas de política exterior y aliándose pues, con los aliados naturales en América Latina como Colombia y como otros países que están ya muy cercanos a esta posición. ¿Pero usted cree que Claudia Sheinbaum va a seguir con esa política fracasada contra el narco? El narco no sabemos, porque eso nunca le tocó enfrentar en la Ciudad de México, le tocó enfrentar, digamos, la seguridad pública más cotidiana. Y ahí sí tuvo resultados, o sea, bajaron los homicidios, bajaron los robos, o sea, ese tipo de cosas. Tuvo un secretario de seguridad muy fuerte y muy así negociador, y probablemente él tuvo diálogos con el narco local, no lo sabemos públicamente. Este personaje incluso fue el que competía contra Clara Brugada en términos de la candidatura de Morena para la ciudad, se llama Harfuch. Es uno de esos personajes así un poco oscuros, policía, guapo, que sale en los medios a dar entrevistas, un personaje. Probablemente él será su secretario de seguridad a nivel de la ciudad, del país. Y sabes que otro de estos cargos, que es también uno de los temas que dará señales o no, es el fiscal. O sea, tenemos un supuesto fiscal autónomo que es todo menos autónomo, que es un encubridor de delitos y un tema de justicia totalmente sesgada a favor de su agenda personal. Y el tema está muy grande ya, tiene casi 90 años. El tema es qué va a pasar con esa fiscalía y si un poco se le puede retirar y poner a alguien más. Y casualmente uno de estos ministros de la Corte que renunció, lo cual es inédito que un ministro de la Corte renuncie antes de que su término concluya, y parece que él tiene aspiraciones de ser fiscal. Pero pues en este jaloneo del Poder Judicial y Fiscalía está poniéndose también muy caliente. Ayer justo ministro, cuando fue a votar, toda su casilla le gritó que era un vendido. Entonces un escándalo nacional, porque no es una persona, tenía una carrera intachable, la verdad era un ministro progresista, protegía derechos humanos, o sea, de las sentencias, y de pronto también en este tema del poder y de los favores e intercambios se volvió, pues sí, un vendido, ¿no? Lo que le gritó ayer la gente en la calle. México acaba de hacer una reforma a la fiscalía, que era una fiscalía dependiente de la presidencia, y la volvió autónoma. ¿Funciona como una fiscalía autónoma, Mónica? ¿Y cómo juega en todo este nuevo escenario que se le abre a México? Hubo una reforma reciente que la volvió autónoma. La realidad es que no, la realidad es que depende
del presidente, de la presidenta, dependerá, pero es uno de estas muchas fichas en el tablero todavía sin saber dónde va a caer. No, se acaba todavía dentro de 2-3 años, pero te digo que la persona ya está grande, o sea, está muy quemado. Este país, si necesita pacificarse, necesita una buena fiscalía. El ejemplo de Colombia y de Centroamérica para nosotros es una envidia tener buenas fiscalías. No, estamos muy lejos todavía de eso, pero es una de estas fórmulas, igual la que también acabas de decir, la visión internacional de regulación de las drogas, y para nosotros esa también va a ser una de estas grandes decisiones que va a tener que tomar Claudia, ¿no? El actual presidente pues era una persona muy, digamos, provinciana, nunca usó la diplomacia, nunca le interesó esos temas. Volviendo a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ¿por qué el movimiento feminista la cuestiona tanto? Y dice, por ejemplo, que a lo largo de la campaña ella no tuvo espacio para hablar sobre temas que afectan a las mujeres como el feminicidio en México. ¿Algún comentario al respecto? El feministómetro de Claudia es muy complejo también, decimos. Yo creo que hay buenas cosas, hay buenas señales. Por ejemplo, en Ciudad de México tuvo un gabinete bastante progresista por obligación de mujeres, y varias de ellas son grandes feministas y le hablan al oído. A ratos ella no las escucha mucho, pero hicieron algunas cosas interesantes en términos de propuestas de reformas, digamos, contra la violencia de género, sobre todo la doméstica, ¿no? La intrafamiliar. O sea, ahí hubo avances. Claro, se dispararon las cifras porque era más fácil denunciar y era más fácil como lograr acompañamiento y demás. Los feminicidios no pararon, e incluso ahí hay como una gran debate si las cifras porque Claudia dice que ella redujo los feminicidios en Ciudad de México y es parte de sus resultados. No está tan claro, parece ser que hubo un poco de manipulación de esas cifras, y entonces ahí es donde uno empieza a pensar pues no es tan feminista como uno pensaría. Pero también, digamos, aquí el feminismo estamos más divididas entre el tema institucional y el tema de seguir en las calles y armando, digamos, protestas sin importar quién está en el cargo, ¿no? Ese es más una división más grande. Yo le veo futuro feminista si llega a tener un buen gabinete y si pueda armar una buena coalición, sobre todo en el Congreso. Y creo que decir también que la gran expectativa, porque es una de sus promesas de campaña, es el Sistema Nacional de Cuidados, que es una especie acá se ha manejado como guarderías para los niños, escuelas de tiempo completo, pero yo creo que es mucho más, ¿no? Es adultos mayores, personas con discapacidad, permisos laborales. O sea, es una gran reforma que necesita además impulsarse pues desde arriba y luego amarrada con todas las mujeres que están en las legislaturas y en los municipios y demás, y con financiamiento y presupuesto público, por supuesto. Esa creo que va a ser debería de ser el legado si ella quiere ser una presidenta feminista. ¿Tú crees que, ya para la última prometo, que López Obrador se va a quedar tranquilo en su casa y va a dejar que Claudia Sheinbaum gobierne? Es una gran pregunta. Es muy difícil decir que sí o decir que no. Por un lado, él ya está grande, tiene problemas de salud que no han sucedido antes por un milagro. Se le ve como que sí, se quiere ir y retirar. Por el otro lado, la coalición que es Morena lo necesita él para cohesionarse, y yo creo que Claudia lo necesitará pues por lo menos un par de años, ¿sí? O sea, en los primeros meses seguro. Ojalá pueda deshacerse de lo más pronto posible, pero
va a tomar mucha complejidad, porque incluso la propia coalición es muy explosiva, se fragmenta rápidamente y siempre él entra como a ser el último árbitro de estos conflictos. No sé si Claudia lo pueda hacer, sobre todo al inicio de su gestión, pero ojalá él se pueda ir, se vaya, ya tiene un nombre su finca a la que se quiere retirar y constantemente él y todos los demás hablamos de su retiro en esa finca. Pero bueno, pues es un régimen populista y tú sabes, María Jimena, por la historia que luego son difíciles de deshacer estos regímenes populistas. Esto ha dicho AMLO sobre su voluntad de dejar el poder para siempre. Estamos terminando nuestro mandato. Me voy a retirar, pues con muchísima satisfacción. Voy a poder decir, cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida, y jubilarme, y que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos. Terminando mi mandato, me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política. Ojalá cumpla lo que dice aquí. Ver para creer. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.